Sobre plantas tóxicas, hay mucha información. En los últimos años la ciencia se ha dedicado bastante a interpretar por qué las plantas generan sustancias tóxicas tanto para el hombre como para los animales. Y una explicación que da la ciencia es que los tóxicos que generan son mecanismos de defensa, ¿no? Porque las plantas, como decíamos, siempre están fijas, no pueden correr, no pueden volar, no pueden gritar, no pueden nadar. Y frente a la amenaza del hombre, de los animales, entonces a través del tiempo han ido generando mecanismos de defensa. Y las plantas tóxicas han existido siempre, ¿no? Aquí tenemos una crónica de una disposición del sabio Inca Pachacútec, en la cual ordena a los médicos o herbolarios, dice, el que ignora las virtudes de las hierbas o que sabiendo de alguna de ellas no procura saber la de todas, sabe poco o nada. Conviene trabajar hasta conocerlas todas, así provechosas como dañosas, para merecer el nombre que pretende. Entonces, la existencia de plantas provechosas o dañosas siempre ha estado presente. En la célula de Valladolid, aquí vemos también un relato de las crónicas de cómo trataban antes los invasores, los explotadores a nuestros compatriotas, ¿no? Y aquí dice que las mujeres frente a estos agravios se ahorcan, otras se dejan morir sin comer y otras toman hierbas venenosas. Relatan ya la existencia y el conocimiento, ¿no?, de nuestros antepasados de plantas medicinales, pero también plantas tóxicas. Este es el floripondio, seguramente lo conocemos, hay varias especies con estas flores de diversos colores. Esta planta contiene principios químicos del género tropano, de la tropina, y sus derivados, yoseamina, escopolamina, y se usan con fines perversos, ¿no?, para deprimir a los incautos y asaltarlos y cometer latrocinios, etcétera. Pero esta planta también ha servido para sintetizar, extraer principios y se comercializan en las farmacias para el asma. Entonces, cuando una planta es medicinal y cuando es tóxica. Aquí tenemos cerca de la facultad, existía también floripondio. En la facultad había muchas plantas de floripondio hace 30, 40 años y ahora no encontramos ningunas. Lo tenemos en el Parque de las Leyendas, que se utiliza como sombra. Entonces, ¿en qué momento esta planta es medicina o en qué momento es tóxica? Y aquí tenemos en la selva, aquí arbustos llenos de floripondio. Paracelsus en el siglo XVI, en un alemán antiguo, dijo, todo es veneno y nada hay sin veneno. Tan solo la dosis decide que algo sea veneno. La diferencia entonces entre un remedio y un veneno es la dosis. En la facultad, en el auditorio, afuera tenemos una planta catalogada como muy tóxica, la delfa. Se dice que una hoja o dos hojas son capaces de intoxicar a un individuo de 60 gramos de peso, pero no hemos visto intoxicaciones en la facultad. Entonces, ¿cómo es que estas plantas están catalogadas como tóxicas? Sucede que hay diversos factores que influyen en la toxicidad de una planta. El clima, por ejemplo, el suelo, la estación del año influye en la aparición o la cantidad de tóxicos. También la distribución, pueden estar en las hojas, pueden estar en los tallos o pueden estar en las raíces. Entonces, se requiere de un conocimiento más específico de cada planta y ver pues sus características para evitar
evitar por algún lado intoxicaciones y por otro más bien para aprovecharlas. Y esto es lo que han hecho en países que tienen extensiones de ganadería como Argentina, Nueva Zelanda, por ejemplo. Han hecho estudios amplios de las plantas y determinando en qué estaciones no son tóxicas o a qué especies animales son menos tóxicos, los están aprovechando. Entonces también hay una manera de aprovechar lo que es malo. Acá tenemos nuevamente adelfa con flores blancas. Están en todos los jardines, lo vemos por todos lados. Los animales no consumen las plantas tóxicas porque ellos tienen una preferencia. Lo consumen en ciertas condiciones, por ejemplo, de sequía, en condiciones donde están en ayunas, están con hambre, bueno, y ahí en esas circunstancias se atreven a consumir cualquier planta, ¿no? Porque el hambre los obliga, pero los animales seleccionan sus alimentos. En nuestra facultad esto es una imagen de hace años, cuando existieron estos vacunos y hubo una época en que no había para el alimento, los animales sufrían de hambre, entonces en esas circunstancias pues se atreven a consumir, por ejemplo aquí el cerco de los jardines lo están consumiendo, ¿no? Pero como repito, es en determinadas circunstancias. Aquí vemos en la montaña estos cerdos que están en medio de una flora de Datura stramonium, más conocido como chamico. El chamico contiene alcaloides del género tropano, atropina, escopolamina, iosiamina, y se usa con fines perversos. Es muy conocido el cuento, la leyenda de que antes, sobre todo, quienes iban a la selva ya no volvían porque, sobre todo si son varones, las damas le daban chamico en brebaje y tomaban posesión pues de su decisión, de su capacidad de decisión. Los domaban, en otras palabras, y de esa manera ya no regresaban. Este famoso chamico en México, conocido como toloache, tiene esas propiedades. Los europeos, cuando introdujeron la papa, nuestra papa sudamericana en Europa, ellos tenían miedo consumir la papa porque tiene los tubérculos de la papa que lo conocemos son muy parecidos a los frutos que da este chamico. Entonces pensaban que se trataba de este chamico que tiene varios nombres comunes, ¿no? Toloache en México, planta endemoniada en otros países porque es terrible sus efectos. La retama, quien no ha ido pues al centro del país y ve valles poblados de retama, la retama contiene unos alcaloides cardiotóxicos. En alguna oportunidad en veterinaria en la facultad se intentó utilizar estas flores como pigmentantes y se hizo una tesis, ¿no? Y funcionó, pero la toxicidad de la esparteína que es un alcaloide que contiene la retama, pues detuvo que esas investigaciones sigan para adelante, ¿no? Sin embargo, en el uso tradicional, la retama se utiliza para hacer baños, curar del susto, toman el agua de bebida, es parte del conocimiento empírico tradicional y que da resultados porque hay gente que lo usa y lo usa desde tiempos inmemoriales, conjuntamente con otras plantas, por supuesto. Entonces la pregunta es en qué momento una planta es tóxica, en qué momento no lo es y en qué momento es medicinal. Como decía, depende pues de varios factores, la estación donde se concentra el tóxico. Algunas plantas concentran los tóxicos en las raíces, lo cual significa que para arriba, la parte aérea, no hay ningún problema y se puede aprovechar como alimento, ¿no? En ciertas circunstancias.